Buda dijo que todo ser humano es el autor de su propia salud y enfermedad, refiriéndose a creer en la posibilidad de sanación espontánea. ¿Puedes explicarlo? En la tradición occidental se dice comúnmente que cuando nacemos también empezamos a morir. Es una creencia que está muy afianzada en el modelo médico y fue así históricamente, sobre todo considerando cómo pensamos en la enfermedad y la sanación. Por otro lado, las más antiguas tradiciones espirituales nos han contado algo muy diferente. Dicen que desde que el momento en que nacemos empezamos a sanar. Y lo que la ciencia de nuestros días, de inicios del siglo XXI, nos está diciendo es completamente diferente de lo que los científicos del siglo XX han llegado a creer sobre el cuerpo humano y su funcionamiento. La forma en la que funcionamos y nuestra habilidad para sanar. Lo que ahora sabemos es que cada órgano en el cuerpo humano tiene la habilidad de sanar por sí mismo. Dadas las condiciones adecuadas, incluso órganos que se pensaba era imposible sanasen, como el tejido de médula espinal, tejido cerebral, tejido cardíaco, tejido pancreático, tejido prostático, órganos que generalmente se dice que pueden fallar por muchas razones diferentes. La mejor ciencia de nuestro tiempo nos dice que en realidad están diseñados para repararse a sí mismos y sanar dadas las condiciones y el entorno adecuado. ¿Cuáles son esas condiciones? Es la pregunta. Algunos son medioambientales, los cuales pueden ser externos a nuestro cuerpo, cosas como el agua, el aire, incluso la calidad de nuestros alimentos. Algunos de ellos pueden ser químicos, los suplementos que tomamos y algunos de los productos herbales que nuestros ancestros conocían y usaban con grandes resultados a la hora de sanar sus cuerpos antes de que surgiera la medicina moderna. Y creo que son interesantes. Lo que realmente me fascina es el ambiente interior. Y este es el ambiente del que Buda nos habló tan elocuentemente. Y Buda dijo que todo hombre y mujer es el arquitecto de su propia sanación y de su propio destino. Para la gente de su época, no sé cuánto sentido habrá tenido esa frase, pero en nuestro mundo actual tiene muchísimo sentido, porque la ciencia del siglo XXI contempla hoy los principios y creencias espirituales más antiguos y nos dice que, de hecho, estamos profundamente conectados con nuestros cuerpos y con el mundo. Esta conexión, esta interconexión es tan profunda que tenemos la habilidad de autorregularnos desde dentro para producir efectos en nuestro cuerpo y más allá de él. Una de las grandes ironías de nuestro tiempo, 5.000 años después de registrar la historia de la humanidad, con los mejores avances tecnológicos de nuestra historia, aún no podemos responder la pregunta más fundamental que siempre nos hemos hecho. Es una pregunta muy simple: ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Cada vez que la ciencia respondió a esta pregunta durante los últimos 300 años, nos contaron una historia basada en la separación desde hace 300 años. La ciencia nos ha dicho que estamos separados de nuestros cuerpos, estamos separados los unos de los otros, separados de la Tierra, del cosmos y de la naturaleza, y que la regla fundamental de la naturaleza está basada en un modelo de competencia y conflicto. Esta idea de separación y conflicto es la que está profundamente arraigada en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en las economías mundiales, las corporaciones, el modelo sanitario. Todos se basan en ideas de separación, competición y conflicto que tienen 300 años. Cuando comparto esta información a la gente, suele preguntarme: bien, Greg, lo entendemos. Quizás la ciencia no lo hizo muy bien los últimos 300 años. Este es el siglo XXI. Tenemos internet, tenemos iPads y teléfonos móviles. ¿Cuál es la diferencia? Esa realmente es una buena pregunta y la respuesta sorprende a mucha gente. Porque el mundo que hoy conocemos es un reflejo de la forma en la que respondemos a la pregunta: ¿quién soy? ¿Y quiénes somos? Y cuando respondemos a esa pregunta basada en la separación, competición y conflicto, las respuestas se reflejan en nuestro mundo y nuestras vidas. Así que para las economías mundiales basadas en la competición y el conflicto, las corporaciones y, como dijimos, el sistema sanitario moderno o nuestras relaciones más íntimas,
Estas ideas están arraigadas en nosotros de forma tan profunda que, literalmente, programamos nuestros cuerpos, a veces de manera inconsciente, para reflejar estas ideas de separación, competición y conflicto. Y esto, nuestros cuerpos, se refleja químicamente. La nueva ciencia anuló más de 300 años de pensamiento científico. Hay nuevos descubrimientos basados en revisión científica por pares, por lo que no se trata de una especulación, teorías o hipótesis, es una revisión científica por pares que nos dice que, más allá de toda duda, estamos profundamente conectados a nuestros cuerpos, a la Tierra y a los unos con los otros, y que el modelo básico de la naturaleza está basado en la cooperación. Los biólogos lo llaman asistencia natural y no tiene que ver con el modelo de competición y conflicto que nos contaron en el pasado. Esto lo cambia todo porque vivimos en un tiempo de extremos en nuestro mundo, y esos extremos también los generan en nuestras vidas. Y quizás ahora más que nunca en nuestra historia tenemos que pensar y vivir de forma diferente, como siempre lo hemos hecho. La ciencia nueva confirma aquello que decían las tradiciones espirituales más antiguas y nos está dando razones para cambiar nuestra forma de pensar. Nos dice qué funciona y qué no. Las cosas que no funcionan no necesitamos hacerlas más, pero podemos hacer muchas de las cosas que sí funcionan. Y esto se aplica a nuestros principios básicos, nuestros cuerpos, la relación con nuestros sentimientos, emociones y creencias, y el papel que todo esto juega en nuestro día a día. Volviendo a la idea de conexión y separación, mencionaste lo que funciona y lo que no. Cuando los científicos responden la pregunta, ¿quiénes somos?, dicen que para hacerlo correctamente, primero debemos responder otras 6 preguntas, 6 subpreguntas bajo el paraguas de quiénes somos. Podemos visualizar e invertir la pirámide de madera, que el ápice esté en la base, en el centro. Esas 6 preguntas, y luego a la izquierda las preguntas antiguas y a la derecha las nuevas. Esta realmente nos resultaría una muy buena forma de entender por qué creíamos en las cosas que creíamos y cómo los nuevos descubrimientos nos ayudan a cambiar esas creencias. Vamos a empezar en la base de la pirámide. La pregunta más fundamental cuando queremos responder quiénes somos es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es ¿cuál es el origen de la humanidad? Porque este puede ser diferente del de otras formas de vida. La tercera pregunta es sobre las relaciones. ¿Cuál es la relación con nuestro cuerpo? La siguiente pregunta es ¿cuál es nuestra relación con el mundo que está más allá de nuestro cuerpo? La siguiente es ¿cuál es nuestra relación con el pasado? ¿Es lineal o cíclico? Y la última pregunta, ¿cuál es nuestra relación con la naturaleza? La ciencia dice que si podemos responder estas 6 preguntas, tendremos la oportunidad de responder la gran pregunta: ¿quiénes somos y quién soy? Y lo que resulta muy interesante es que en los últimos 300 años, cuando establecemos que la ciencia empezó más o menos, cuando Isaac Newton formalizó las leyes de la física, así que por 300 años la ciencia intentó responder esas 6 preguntas fundamentales, y sus respuestas nos condujeron a una historia de separación. Nos han contado que el origen de la vida es aleatorio, también es del ser humano, que estamos separados de nuestros cuerpos y que no tenemos la capacidad de sanar nuestros cuerpos o incluso regular cómo funciona nuestro cuerpo en el mundo. Nos contaron que estamos separados del mundo más allá de nuestros cuerpos. No solo tenemos poca influencia en lo que ocurre en nuestro interior, sino que no tenemos control sobre lo que ocurre en el mundo más allá de nuestros cuerpos. Nos han contado que nuestra relación con el pasado es lineal, y esto es importante porque se cree que la civilización surgió solo una vez, hace unos 5,000 años en la antigua Mesopotamia, en esa zona, y Egipto y China, y que se produjo un desarrollo lineal hasta llegar a el día de hoy, la cúspide de la sofisticación. Esto no ocurrió solo una vez. Con relación a la última pregunta, en el año 1859, Charles Darwin nos dijo que la regla fundamental de la naturaleza está basada en la lucha y en la supervivencia del más apto. Fueron sus palabras. Que la naturaleza se basa en la competencia y el conflicto.
Así que esas ideas de separación de nosotros mismos, del mundo, de competición y de conflicto, están profundamente arraigadas en nuestras vidas y en nuestro mundo, que las hemos tomado por ciertas. A veces no somos capaces de ver lo profundo que esas ideas se han arraigado en nuestro día a día, en la naturaleza, en las economías del mundo, que actualmente tambalean y colapsan por el propio peso de su inestabilidad. Son ideas que están arraigadas en los valores corporativos, en cómo las personas trabajan juntas, cómo compartimos recursos y cómo sanamos nuestro cuerpo. El modelo médico, por ejemplo, está basado en esas ideas de separación. La nueva ciencia a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI ha desestabilizado 300 años de pensamiento científico con nuevos descubrimientos que están fundamentados en la literatura científica. Existe un rechazo y a veces una resistencia total a convertir estas nuevas ideas en las más aceptadas. Estos nuevos descubrimientos que ponen en jaque 300 años de ciencia normalmente no se enseñan en las escuelas, ni en los libros de texto, ni en los documentales o en los medios de comunicación masiva por varias razones. Y la gente pregunta cuáles serían esas razones y hay una respuesta sencilla: es el ego, la costumbre y principalmente el dinero. La costumbre de enseñar las viejas ideas, de utilizar los libros de texto que las explican. Los maestros vienen contando la misma historia hace 30, 40 o 50 años. Lógicamente existe una resistencia a adoptar esas ideas. ¿Cuáles son? La ciencia de finales del siglo XX y principios del siglo XXI nos dice que el origen de la vida no es aleatorio. Las evidencias físicas lo demuestran. La nueva ciencia nos dice que el origen de la vida humana, el ADN nos dice que no somos fortuitos. Y podemos hablar más sobre qué significa esto. Simplemente no somos el producto de una casualidad biológica evolutiva que tuvo lugar hace 200,000 años. La ciencia de hoy en día nos dice que estamos profundamente conectados a nuestros cuerpos, y esto es importante. Nos están diciendo que nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias se originan por igual en el cerebro y en el corazón. Se dispara la química que puede revertir la enfermedad, sanar nuestros cuerpos, aumentar la longevidad de formas que no solemos aceptar en la tradición occidental. Y esto es lo que la nueva ciencia nos está diciendo. Nos dice que estamos profundamente conectados al mundo exterior, a nuestros cuerpos. La física cuántica afirma ahora, sin lugar a dudas, esta conexión. Ya no hay controversia sobre si estamos o no conectados con los demás organismos en el mundo. La controversia se encuentra en qué grado estamos conectados, qué tan profundo llega nuestra conexión, cuán profundo somos influenciados. Y voy a usar esta palabra de forma intencional. No se trata de control y manipulación, pero cuán profundo podemos influenciar nuestros cuerpos o los cuerpos de nuestros seres queridos cuando hablamos de sanación. Cuánta influencia tenemos en el mundo más allá de nuestro cuerpo. La ciencia nos dice ahora, más allá de la clásica idea de linealidad, que la realidad es cíclica y somos el ciclo de 5,000 años más reciente. Cuando decimos que la historia comenzó hace 5,000 años, ese es el inicio de nuestro ciclo. Hubo un ciclo antes de esos 5,000 años y otro antes de ese. Si pensamos en las civilizaciones avanzadas tecnológicamente en la última edad de hielo, y esto es importante, porque tenemos que preguntarnos si nosotros, los humanos, que estamos aquí desde hace tanto tiempo, si pasamos al menos por 3 ciclos de civilizaciones tecnológicamente avanzadas. ¿Qué sabíamos entonces? ¿Qué olvidamos? Hablaste de ciclos y de las civilizaciones avanzadas anteriores a la nuestra. ¿Qué nos dice eso? La ciencia más avanzada de nuestro cuerpo nos dice que cuando hablamos de civilizaciones bastante más antigua de lo que nos han hecho creer, ahora sabemos que nuestros últimos 5,000 años de historia son un ciclo, y es el menor de al menos 3 ciclos que también registran civilizaciones avanzadas tecnológicamente en la última edad de hielo. Lo que tenemos que preguntarnos cuando pensamos en esto es si los humanos hemos estado aquí por tanto tiempo y hemos pasado por 3 ciclos de civilización, siendo esta la tercera, ¿qué sabíamos en el pasado que hemos olvidado hoy? ¿O qué es lo que nuestros ancestros sabían que aún no hemos descubierto? ¿Qué podemos aprender de ellos?
Y es lo importante, la última pieza de nuestra pirámide invertida. Lo que la ciencia moderna nos dice es que esa naturaleza, la regla fundamental de la naturaleza, se basa en la cooperación y en lo que los biólogos llaman cuidado mutuo, no la competición y el conflicto que Darwin propuso hace 150 años. Esto lo cambia todo. Y la gente suele decirme, bien Greg, quizás la ciencia no lo hizo bien. Aquí estamos, principios del siglo XXI. Tenemos iPads, Internet, teléfonos móviles y Facebook. ¿Y qué? ¿Cuál es la diferencia? Y es una muy buena pregunta. Y la respuesta sorprende a mucha gente. Nuestra sociedad, las raíces de nuestra sociedad se fundaron a finales del siglo XIX y principios del XX, precisamente cuando las ideas de Darwin, por ejemplo, fueron adoptadas. Competencia, conflicto, separación, ideas que fueron extensamente aceptadas y que están tan arraigadas en nuestras vidas de formas que a veces no nos damos cuenta. Una y otra vez se ve que son los principios insostenibles de nuestra forma de pensar y vivir. Por ejemplo, la economía mundial se tambalea y colapsa en algunos lugares. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no está funcionando ese sistema? Porque está basado en una idea de competencia y conflicto, la cual es una idea insostenible. La regla fundamental de la naturaleza es la cooperación. La gente dice, bueno, vemos competencia y conflicto en la naturaleza todo el tiempo. Y yo digo, sí, así es. Debemos ser honestos con nosotros mismos, lo vemos. Sin embargo, ocurre solo ante condiciones específicas. No es la regla fundamental de la naturaleza, y cuanta más competencia y más conflicto vemos en el mundo, refleja lo mucho que nos alejamos de nuestra más verdadera relación, la esencia de nuestra relación con la naturaleza. Cuando consideramos estos nuevos descubrimientos, cambia la forma en la que respondemos la pregunta, ¿quién soy y quiénes somos? Vamos de la idea de separación y conflicto a la de conexión y cooperación. Y esto naturalmente se refleja en el mundo exterior y en el interior. Y digo esto porque este es el principio de sanación que a menudo el sistema de salud actual pasa por alto. La medicina moderna se basa en las viejas ideas de separación, competencia y conflicto, tanto en los niveles biológicos como niveles en nuestros cuerpos. Así que ahora tenemos una nueva forma de responder a las preguntas. ¿Quién soy y quiénes somos? No somos lo que nos hicieron creer en el pasado, somos más de lo que probablemente hayamos imaginado nunca en nuestra vida. Y esto entonces se convierte en el modelo al que podemos recurrir para cualquier pregunta que nos surja y a la relación con nuestros cuerpos, para las preguntas que están basadas en la ciencia y que ya estaban en las tradiciones espirituales más antiguas. Creo que todos sabemos que hay una epidemia galopando en nuestro mundo de una forma como nunca hemos visto. Algo de ello es porque somos una civilización globalizada, eso es cierto. Y algunas de las toxinas medioambientales que solían ser locales ahora son globales. Sin embargo, a un nivel más profundo personalmente, puedo decir que los viajes que hice a los sitios más magníficos, hermosos, prístinos, remotos y desolados que quedan en el mundo, que las condiciones y enfermedades que solemos dar, por supuesto, aquí en el mundo occidental, en un mundo moderno, ya sea por la edad o por el entorno, simplemente no existen en algunas de estas otras culturas. He estado con personas en el sur de los Andes, donde el cáncer simplemente no existe, no tienen cáncer de pecho o próstata. En Asia y Egipto, en Oriente Medio, la gente cumple 100 años, conservando aún muy buena memoria, y habitualmente nos dicen que la demencia y la pérdida de memoria aparecen en función de la edad. En mi experiencia no depende tanto de la edad como de cómo vivimos hasta llegar a esa edad. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a esas condiciones que nos están separando de lo más querido para nosotros? La vida en sí misma, tanto de nosotros como de nuestros seres queridos. Y la respuesta a veces es difícil de ver para las personas, pero tiene que ver con cómo elegimos vivir nuestras vidas y qué pensamos y creemos de nosotros mismos mientras vivimos. Y estas son dos formas separadas pero relacionadas de ver lo que nos ocurre en nuestro interior. Cuando estaba en la universidad me enseñaron que el cerebro es el órgano maestro del cuerpo. Y ciertamente el cerebro es importante, todos lo sabemos.
Pero lo que nos muestra la nueva ciencia es que el cerebro recibe muchas de sus instrucciones que le dicen qué hacer, que le dicen qué químico liberar en el cuerpo, qué hormonas desencadenar en nuestro interior. Es cierto que esas señales vienen del cerebro y él mismo recibe las instrucciones de lo que debe hacer del corazón. El corazón humano. Y probablemente no debería sorprendernos que el corazón juegue un rol tan poderoso en nuestras vidas, porque es el primer órgano en formarse en nuestro cuerpo cuando estamos en el vientre materno. Antes de que se forme ningún otro órgano, el corazón lo hace primero. Y uno de los grandes misterios en el modelo sanitario occidental es que origina el primer latido. ¿Qué ocurre cuando en un instante donde solo existía una masa de células y tejidos sin emociones, al momento siguiente una chispa que origina la vida se convierte en nuestro primer latido? ¿Qué es lo que ocurre? La ciencia aún tiene que responder esa pregunta, no lo saben con seguridad. Este es uno de los puntos para los que nuestros ancestros tenían una respuesta que la ciencia simplemente no puede apoyar. Hoy en día, lo que nos contaron nuestros ancestros es que el primer latido es el momento en el que el alma entra al cuerpo, el momento en el que contactamos con algo bueno, algo más grande que nosotros, y si tenemos o no un pensamiento científico. El hecho es que ocurre algo con ese primer latido que nos vuelve hábiles y capaces como seres humanos más que ninguna otra criatura, de expresarnos. Esto es lo que nos da el poder para sanar. Como he dicho, suele decirse que empezamos a morir en el momento en el que nacemos. Y lo que la ciencia nos muestra claramente, que ahora empezamos a sanar en el momento en que nacemos. Y la razón de que pueda decir esto es porque ahora sabemos sin ninguna duda que todo órgano en el cuerpo humano tiene la capacidad de sanar. Todo órgano en el cuerpo tiene la capacidad de curar el daño y regenerar el tejido después de sufrir un daño. Podemos regenerar y curar incluso los órganos que nos dijeron que eran imposible que sanasen, como el cerebro, el corazón, el páncreas, el tejido de médula espinal. Fue documentado científicamente que todos esos órganos tienen la habilidad de repararse y sanarse a sí mismos, dadas las condiciones correctas, en el entorno adecuado. Ahora, nuestro papel, cuando hablamos sobre sanación, la ciencia de la sanación, ¿cuál es el entorno que optimiza nuestra habilidad de honrar el regalo de la vida en nuestros cuerpos? ¿De dónde viene realmente? Y podemos verlo desde varios niveles diferentes. Ciertamente el entorno físico, el aire fresco, el sol, el agua limpia, es una parte muy poderosa. Y nuestros ancestros hace miles de años sabían que el aire fresco y el agua limpia eran medicinales. Si alguien estaba enfermo, lo sacaban afuera y le decían, respira este aire, bebe esta agua, y milagrosamente empezaban a sanar. Y ahora sabemos el por qué, pero va más allá. Es el entorno interior, los pensamientos, sentimientos, emociones y creencias. Sabemos que pueden ser tanto sanadores como tóxicos. Y esta es una forma relativamente nueva de pensar sobre esto, de pensar la relación con nuestros cuerpos. Pero lo que ahora sabemos es que la calidad de las emociones que creamos en nuestro corazón determina la señal que se enviará al cerebro para liberar químicos en nuestro cuerpo. Cada momento, cada día, nuestro cerebro y corazón tienen una conversación. Es una conversación bidireccional. Nuestro corazón tiene una extensa conversación con el cerebro y el cerebro se comunica de vuelta con el corazón. Pero no tan extensamente. Es una serie pequeña de señales que parecen que regresan al corazón, pero existe esa conversación bidireccional. Y regulamos la calidad de esa conversación mediante las emociones que alberguemos en nuestros corazones. Por ejemplo, cuando sentimos que no estamos seguros en el mundo, cuando sentimos miedo, odio, enfado, envidia, ira, ansiedad, ese tipo de sentimientos, envían unas señales específicas al cerebro y basándose en esa señal el cerebro libera los químicos en el cuerpo que la reflejan. Así que en el caso del enfado, odio, envidia, ira, frustración, que tanto suben los niveles de estrés en nuestro cuerpo, como todos sabemos, niveles altos de cortisol y adrenalina, que son muy buenos por periodos breves de tiempo, lo que llamamos defensa-huida, cuando tenemos que tomar una decisión, ya sea salir corriendo como un loco o quedarse y plantar cara. Estamos diseñados para hacerlo.
Para lo que no estamos diseñados es para vivir en constante sensación de defensa, huida. Sí, durante unos minutos, pero no quieres vivir así, cada día, hora, semana y mes. Conozco a gente que lo hace. Y su aspecto lo demuestra. Llevan marcas del dolor y el estrés en sus cuerpos. Sus sistemas inmunes son débiles cuando sufren de este tipo de estrés. Las hormonas antienvejecimiento dejan de funcionar porque toda la energía del cuerpo se dirige al defenderse o huir. Y quiero ser muy claro, no digo que sea malo tener esas experiencias. Se vuelve un problema cuando el estrés sin resolver. El estrés en sí mismo es simplemente una señal. Lo que hace es darnos una alerta diciendo que algo en el entorno necesita nuestra atención. Y si podemos detectar esa señal, ¿qué es lo que hay en mi entorno que necesito abordar? ¿A qué le tengo que prestar atención? ¿Qué necesito cambiar? Y entonces tomar una decisión para avanzar desde ese punto. Creo que es una manera muy sana de abordar el estrés. Cuando anestesiamos el estrés con medicamentos, alcohol, adicciones químicas o digitales, cuando se origina un nuevo problema del que los científicos ahora tienen que hablar, todos tienen el mismo efecto. Así que el tipo de entorno que creamos en nuestro cuerpo, el que se refleja directamente en la salud y bienestar. Uno de los nuevos descubrimientos que simplemente me fascinan se hizo en 1991, no se publicó hasta 1994. Se trata del descubrimiento de unas 40,000 células ubicadas en el corazón humano, conectadas de forma muy precisa. Una conexión neuronal con el corazón. Se llaman neuritas sensoriales. Son como células cerebrales, solo que no se encuentran en el cerebro y funcionan en el corazón de forma muy similar a cómo funcionan las células en el cerebro. Esas células piensan, aprenden, recuerdan, independientemente del cerebro craneal. O podemos sintonizar con nuestro corazón y cerebro de forma conjunta y armonizarlos. Esos dos órganos separados tienen una red neuronal común y tenemos la oportunidad de aprovechar el poder de esa red en nuestras vidas. Aquí es donde tenemos las experiencias extraordinarias de intuición, precognición y efectos curativos, como que se activen las hormonas antienvejecimiento en nuestros cuerpos y de respuestas inmunes tremendamente poderosas. Todo viene de nuestra habilidad de regular esta conexión entre nuestro corazón y cerebro. Este es uno de los aspectos en el que nuestros ancestros fueron muy claros con sus tradiciones, y es ahora cuando la ciencia se está poniendo al día con esta sabiduría. Así que una de las preguntas que se hace la gente es, ¿cómo un pensamiento o una emoción puede tener el poder de cambiar la química en nuestros cuerpos? Y es muy buena pregunta porque en el mundo moderno, en Occidente, en gran medida nos condicionaron a creer que esos pensamientos, sentimientos y emociones en realidad no significan nada. Por un lado, en nuestra cultura hemos tendido a despreciarlos. Y por otro lado, en muchas culturas indígenas, es lo más importante en sus vidas. Son los agentes más poderosos de sanación que alguien puede tener. Y la pregunta es, ¿cómo funciona? Lo estamos investigando a varios niveles diferentes. Lo que sabemos ahora, me refiero a la nueva ciencia, es que cuando sentimos una emoción en nuestro corazón, esa emoción envía una señal a nuestro cerebro. Y la calidad de esa señal determina la respuesta cerebral en esa emoción. Puedes imaginar una señal yendo del corazón al cerebro como una suave serie de ondas agradables, incluso coherentes en el término que se usa. Ondas desde el corazón hasta el cerebro, el cual analizará e incluso organizará y liberará los químicos que nuestros cuerpos necesitan. Es aquí donde nuestro sistema inmunológico se vuelve realmente fuerte, una respuesta súper inmune.
Incluso las hormonas antienvejecimiento se libran en presencia de este tipo de señales, desde el corazón al cerebro. Por otro lado, la química del estrés, cuando sentimos esos momentos de frustración, enfado, odio, envidia, ira, miedo, la señal se ve diferente. Es como un mal día en la bolsa de valores. Es muy caótica, desorganizada. Ondas puntiagudas que van del corazón al cerebro, y el cerebro las recibe y dice: necesito coincidir con esta química. Esta es la química del estrés. Es aquí donde la adrenalina y el cortisol y las hormonas del estrés se liberan en el cuerpo, que, como hemos dicho, es bueno por periodos de tiempo cortos. No quieres vivir tu vida de esa forma, con esos químicos fluyendo por tu torrente sanguíneo. Así que nuestra habilidad para regular esa señal de la cual nos percatamos ahora, ¿qué puede ser más importante? Nuestra habilidad para regular la señal entre nuestro corazón y cerebro es lo primordial, y es de donde surgen la salud y la sanación en nuestras vidas. Es una forma completamente diferente de pensar sobre nuestro propio entorno, distinta de lo que el modelo sanitario nos cuenta hoy en día. El modelo sanitario basado en la pirámide de la relación con nosotros mismos y nuestros cuerpos. La respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? El modelo sanitario actual sugiere que estamos separados de nuestros cuerpos, así que no hay motivos para creer que algo que podamos en nuestro interior tenga algún efecto beneficioso en nuestros cuerpos. Recuerdo la primera vez que descubrí esto por mí mismo. Fui corredor de competición durante 20 años cuando vivía en Denver, Colorado, trabajando para empresas. Nunca tuve la oportunidad de hacer cosas cuando estaba en la universidad, así que las tuve en las corporaciones. Cosas como correr triatlón en equipo y competiciones de maratón. Y la primera vez que me lesioné la pierna corriendo y fui al médico, recuerdo que estaba sentado en el borde de la camilla y el médico estaba sentado frente a mí en un taburete mirando la rodilla. Le pregunté: ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo visualizar? ¿Qué puedo sentir que me ayude a curarme más rápido? Recuerdo al doctor, me miró y dijo: hijo, puedes visualizar y sentir lo que desees sanar. No hará una gran diferencia. Tu pierna se curará cuando esté lista para hacerlo. E inmediatamente pensé: bien, esta persona tiene una visión de la sanación muy distinta de como yo la entiendo. Pero no es sorprendente cuando vemos la forma en que la ciencia ha respondido a la pregunta ¿quiénes somos? Esta es la razón por la que esto es muy importante. Nuestras vidas reflejan esa idea de separación y de falta de empoderamiento que viene de la separación. Y cuando vimos nuestras vidas en ese modo, es muy diferente de vivir sabiendo que estamos diseñados, hechos para sanar o regenerar nuestros cuerpos. Afrontamos la vida de manera completamente diferente cuando asumimos la profunda verdad de nuestra existencia. Veamos los químicos que se liberan desde nuestro corazón al cerebro. Esta es una de las formas en las que empezamos a iniciar el proceso de sanación en nuestros cuerpos, y se vuelve más profunda cuando hablamos de más de 4,000 células nerviosas en el corazón, las neuritas sensoriales, que son esencialmente células cerebrales, excepto que se encuentran en el corazón. Cada una de esas células, cuando se estimula de la forma adecuada, comienza a crear neuritas, y la neurita es el apéndice que se extiende desde la propia célula. ¿Por qué esto es importante? Porque son las neuritas las que hacen la conexión con las otras neuritas que crean la sinapsis, a través de la cual se transmite la señal que va del corazón al cerebro. Así que cuantas más conexiones se creen, más fuerte y reflexiva será la señal. Y nuestra vida, cuando aprendemos a realizar las técnicas, se vuelve casi como una segunda naturaleza. No es necesario sentarse a cierta hora del día, cerrar la puerta, poner la música, quemar el incienso y crear el ambiente adecuado para activar la sanación en nuestros cuerpos. Cuando aprendemos a adoptar las técnicas, a conectar nuestro corazón y cerebro, puedes hacerlo en cualquier parte, y la verdad es que cuando más lo necesitamos, suelen ser los momentos menos oportunos de nuestras vidas. Ahí es cuando podemos realizar esa conexión. Así es como funciona. Es tan solo el hecho de sentir los sentimientos. Eso ya nos está sanando. Por ejemplo, incluso cuando nuestro cuerpo sufre una afección o enfermedad,
Si podemos tener la sensación de no padecer esa enfermedad, si cuando podemos sentirnos sanos, saludables, intactos y completos como seres, es la señal que va a activar esos nervios para empezar a crecer y alcanzar otros nervios que reflejan esas señales. Es el acto, la expectación de nosotros en ese estado sanador, la que impulsa a nuestro cuerpo a reflejar lo que estamos esperando que suceda. Y esto no sucede instantáneamente. Toma unas 72 horas. Puedes ver las fotografías de una nuerita. En esas 72 horas, capaz de conectar con otras, les toma unas 72 horas el poder desarrollarse. Así que esto abre todo un nuevo abanico de posibilidades. El número 72 es muy significativo en las tradiciones y textos antiguos cuando se trataban de sanación. 3 días, 72 horas. Muchas tradiciones, incluyendo la cristiana, nos dicen que esto es lo que necesita un cuerpo promedio para sanar. Y ahora sabemos por qué. Porque ese es el periodo de tiempo que toman las conexiones neuronales para estabilizarse. Así que cuanto más podamos sentir que nuestra sanación ya sucedió, agradeciendo aún cuando estés en el proceso de sanar, este será el desencadenante para desarrollar las células nerviosas y realizar las conexiones que provocan que la química cerebral refleje esa sanación.